Ruego a Dios que me permita hoy ser un instrumento de bendición para quienes van a recibir esta enseñanza, que el Espíritu Santo sea formando en nosotros una nueva imagen de Jesús conforme como está revelado en las Escrituras, en su palabra, y que sea quitado todo aquello que estorbe para que nuestra fe en el Señor sea creciendo y sea cada vez más fructífera y de bendición. Dice en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 24: pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Uno de los grandes ataques de Satanás contra la iglesia es degradar la imagen de Jesús. Cuando ya no pueden negar los milagros, la resurrección, la gloria, el poder, entonces lo que tiende a hacer es lo que hizo precisamente en este versículo. Fue negar la divinidad de Jesús, fue negar el origen del poder con que él actuaba. Ellos definitivamente no podían decir que el milagro no había sido hecho. Sabían que el demonio había salido de esta persona, que veían la transformación en ella, veían un cambio, pero lo que hicieron fue atacar entonces la fuente, porque ya no podían atacar a Jesús, y dijeron: la fuente de poder de ese hombre no es de Dios como lo conocemos, sino de Belcebú. O sea, pretendiendo distorsionar las palabras y la imagen de Jesús en aquellas personas que estaban allí. Entonces ahora, realmente es imposible pensar en Jesús o hablar de él, siquiera nombrarlo, sin que en nuestra mente venga una imagen que ha sido, pues digamos, puesta allí por la tradición, por lo que nos han enseñado, y nosotros pues en Latinoamérica, como las imágenes religiosas nos lo han mostrado una y otra vez desde que éramos unos niños. También pues el cine, por supuesto, toda la iconografía católica, sea ortodoxa, sea romana o cualquier otro tipo pues de arte que nos quiera presentar a Jesús. Y bueno, su imagen es famosa y es reconocida en todo el mundo, pero vamos a ver qué tanto se acomoda esta imagen a lo que dice la palabra de Dios, que es Jesús en esta hora. Vamos a mirar entonces algunos de estas imágenes, porque la literatura, la pintura, la escultura, el cine nos han mostrado siempre algo pues que se parece unos a otros, pero realmente nadie puede asegurar que Jesús era esa persona como nos la han mostrado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos pues una estatua de Jesús con la corona de espinas. Tiene la mirada completamente perdida, está absorto, es una persona desesperada, que realmente no sabe cómo qué hacer, o la tristeza pues lo embarga hasta lo más profundo de su ser. Se le nota pues la gran tristeza y desespero en el que se encuentra, ¿sí? La desolación que nos presenta esta imagen. Está esta otra, muy famosa en nuestra tierra, porque es un señor caído de un pueblo acá cerca de mi ciudad, en Medellín, Colombia. El señor caído de Girardota le llaman ellos. Y ahí vemos pues a Jesús de rodillas, suplicante tal vez, derrotado, totalmente vencido, ¿sí? Yo creo que todo este tipo de imágenes tiene como finalidad que sintamos lástima por Jesús, que lo veamos en una situación de la cual él ni siquiera puede zafarse, que está bajo la misericordia de sus verdugos y como que buscando a ver si, no sé, tal vez si alguien le pueda ayudar o sacar de esa situación, ¿sí? Entonces tratan en cierta manera de tocar nuestras emociones, ¿sí? Y que nosotros sintamos pesar, tristeza por Jesús. Por ejemplo, aquí estas otras dos imágenes. Jesús, pues el famoso ecce homo, ¿sí? Cuando sale de ser azotado, y bueno, ya Jesús en la cruz, igualmente pues con su mirada completamente perdida, como sin saber qué hacer. Otra cosa que ha tergiversado la imagen de Jesús es
cuando aparece con la Virgen María. O sea, siempre en las imágenes donde están ellos dos juntos, María está en una posición de poder con respecto a Jesús. Yo creo que la imagen más benevolente que he podido encontrar es esta, donde se encuentran ellos dos, que están como en la misma posición, tienen la misma altura, tienen la misma corona, el mismo corazón, prácticamente las mismas vestiduras, ¿sí? Entonces esta es una imagen bastante benevolente que presenta a Jesús y a María a la misma estatura, en autoridad, en poder, en presencia, etc. Pero estamos muy acostumbrados a encontrarnos con imágenes como esta, ¿cierto? Donde Jesús es un bebé indefenso, inofensivo, y está al cuidado de su madre, ¿cierto? Entonces él, digamos, hace sus necesidades ahí en sus pañales o lo que sea que se usara en esa época, y María lo levanta porque él no puede caminar, él no puede hablar, él no puede comer, él no puede sustentarse. Entonces siempre está María pues en esa posición de poder respecto a Jesús. Como una fiel copia de un Jesús ya adulto, siendo otra vez cargado por su madre, pues tenemos la Pietà y estas imágenes pues de supuesta misericordia, donde ella está sentada cargando el cadáver que está completamente pues indefenso, ¿sí? Y bueno, ella está sintiendo compasión por él, y Jesús pues simplemente está muerto, ¿no? Aquí vemos otra imagen bastante interesante, que es la de la coronación de la Virgen María. Entonces vemos a un Jesús pues ya resucitado, pero semidesnudo, ¿sí? Tiene una cruz todavía en la mano, no se ha podido librar de la cruz, tiene la cruz en la mano. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y están coronando a María. Ellos están en una posición semi de pie, pero ella sí está sentada, y le están pues colocando su corona de oro sobre la cabeza. Es de destacar que ni Jesús ni la imagen del Padre en este caso tienen corona. Entonces siempre está esa imagen de poder. Por lo demás, también nos queda meditar un poco acerca de todas las versiones que hay de Jesús, ¿sí? Hay unas muy antiguas, antiguas me refiero. La primera imagen de Jesús fue alguien burlándose de un cristiano, y presenta a Jesús con cabeza de burro, crucificado, ¿sí? Y esta persona dice, no recuerdo el nombre de quién se está burlando, y dice, este es fulano adorando a su Dios, ¿sí? Esa es la imagen más antigua, no se sabe, está datada entre el siglo I y el siglo III. Pero entonces ya aparecen pues imágenes ya icónicas, empiezan a partir del siglo III en las catatumbas a encontrar imágenes por cientos o por miles tal vez, de alguien que tiene pues la sustancia de lo que nosotros pensamos, o desde esa época se creía que así era Jesús. Entonces hay diversidad pues de imágenes, bastantes. Generalmente pues se presenta el hombre con barba, porque tal vez en el libro de los Salmos dice que le arrancaron sus barbas, entonces Jesús tenía barba. Si es que pues realmente el libro de los Salmos está hablando directamente de Jesús en ese momento, pero bueno, eso no es importante en este momento. La cuestión es que supongamos que ese hombre que algún día alguien instituyó como Jesús, supongamos que no fuera, ¿cierto? Supongamos que fuera una trampa del diablo, y que esta persona realmente fuera alguien, digamos, como Rasputín, que hasta tiene cierto parecido, ¿cierto? Es alto, barbado, de ojos claros, con su cabello largo partido por la mitad, etcétera, y que fuera un brujo como lo fuera este hombre, y toda la humanidad estuviera teniendo una imagen verdaderamente deteriorada de cómo era Jesús. Entonces se han presentado muchísimas imágenes de él, inclusive pues hay una anécdota de una ancianita que el nieto le cambió pues la imagen que tenía de Jesús, le puso uno de este personaje Aragorn del Señor de los Anillos, y la ancianita nunca se dio cuenta de eso y murió haciéndole sus novenas y sus rezos y sus ritos pues a esta imagen. Ahora, entonces, ¿qué dirá la persona? Bueno, nosotros no creemos que así fuera Jesús, o no importa si Jesús era o no era así.
Entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué tienen una imagen? ¿Sí? El solo hecho de que la Biblia desde el Éxodo, no sé si desde Génesis, pero a través de todas las escrituras estén en contra de la construcción de imágenes religiosas, incluyendo pues obviamente en el Nuevo Testamento, seamos tan tercos pues de hacerlo de esta manera. Me perdonan, pero realmente es una terquedad, pues me disculpan que lo diga así. Bueno, de hecho, pues aquí están diferentes imágenes que a través del tiempo pues se han presentado, que más o menos coinciden unas con otras. Pero la imagen no es solamente la imagen física, porque muchos otros se han encargado de distorsionar también la imagen mental, es decir, la percepción de Jesús, de no solamente sus convicciones de que Él es Dios o el Hijo de Dios, y su obra y todo esto, y vemos pues las otras artes implicadas tremendamente en esto. En el cine se ha presentado películas muy fuertes que solamente en nuestros días podrían darse, ¿cierto? Una película de estas hace 80 o 50 años hubiera sido pues causa de oprobio, de maldición o lo que fuera, de una respuesta fuerte pues de la iglesia en contra de estas cosas, pero hoy día son absolutamente permitidas, y no solamente eso, sino alabadas por los hombres. En el cine tenemos pues muy claros ejemplos de, por ejemplo, La Última Tentación de Jesucristo, donde se nos presenta pues a Jesús pues, lo que dice el título, siendo tentado, pero para convertirse en un ser humano común y corriente, abandonando la cruz y haciendo una vida pues normal, bueno, etcétera. De todos modos, ese no es el tema pues de la enseñanza, profundizar en estas cosas, pero peor que esa es la primera tentación de Jesucristo, ¿cierto? Que es una serie de Netflix. Yo nunca he visto un solo capítulo, no me interesa verlo, no quiero verlo, pero sé que muestran a un Jesús gay, ¿sí? Eso son las cosas que hace el cine. Hay una serie pues muy conocida, Los Simpson, donde Jesús es constantemente un objeto de burla, de menosprecio y de oprobio. Esas cosas, digamos, en una persona adulta pues pueden no afectarle tanto, pero en alguien que esté empezando a formar su carácter y sea expuesta a este tipo de información, pues van a distorsionar bastante y van a ser una mella grande pues en la percepción de Jesús y en la fe del Hijo de Dios. También tenemos pues en la música, la filosofía y la ciencia se han encargado de poner su granito de arena en esta tarea de Satanás de distorsionar la imagen de Jesús. Entonces ahora, en lo que vamos a ver, no se trata de menospreciar la obra de Jesús, ni de olvidar la pasión y muerte de Jesús, ni sus sufrimientos, ni de tener estas cosas en poco, no. Sabemos pues lo que a Él le costó redimir a su iglesia por todas las cosas que tuvo que pasar, los muchos sufrimientos que tuvo que pasar, pero nosotros no podemos ver a Jesús con compasión, ¿cierto? Como decir, pobrecito, mire lo que le hicieron, no. Ahora, vamos a tener en cuenta estos 3 puntos antes de entrar en materia. Primero, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, ¿sí? En los primeros 26 libros nunca se trata el tema de la apariencia física de Jesús. Es decir, que para ellos no era importante resaltar esto. Ni en 4 evangelios, libro de Hechos, las 21 cartas apostólicas, en ninguna de ellas se habla de esto. Pero el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, le dedica 8 versículos al aspecto físico de Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, entonces, siendo el último libro del Nuevo Testamento, en este sí se revela en su apariencia al apóstol. Yo creo que el Señor lo que quiere dar a entender con esto es que así es como quiere Él ser recordado, ¿sí? No ese Jesús, digamos, en su plena humanidad, donde se habla de sus hechos, de sus dichos,
de su doctrina, etcétera, pero ni una vez se nombra el aspecto físico. En Apocalipsis sí se nombra y se dedican 8 versículos a esta descripción. Entonces creo que es importante, creo que es la manera en que Jesús quiere ser conocido, en la manera en que Jesús quiere ser recordado. Otra cosa que debemos entender es que el sacrificio de Jesús ya pasó, ¿cierto? Fue hecho una sola vez y para siempre, ¿sí? Las horas que haya durado su pasión, no sé, desde que lo apresaron hasta que murió en la cruz, esas, 12, 14, 16 horas, ya sucedieron. No se están repitiendo, a Jesús no lo están volviendo a crucificar. Fue el acto de obediencia más grande que ser humano haya hecho, ¿sí? Para satisfacer la ley de Dios, para cumplir el propósito de Dios en su vida. Ahora, si tenemos en cuenta que Jesús fue a la cruz de manera voluntaria, ¿sí? Porque Él quiso ir, y que aparte de eso, Él tenía el poder para interrumpir ese sufrimiento, que Él podía clamar al Padre y el Padre enviaría 12 legiones de ángeles, lo libraría del sufrimiento y lo haría que todo el mundo viera que Dios estaba con Él, que Él podía hacerlo, pero no lo hizo. Entonces me está mostrando a una persona supremamente fuerte, digna de admiración, digna de alabanza. Me está mostrando que Él es supremamente fuerte y valiente, ¿sí? Cuando asume en su totalidad obedecer a Dios, costándole lo que le costó. Entonces no se trata de decir, mire, pobrecito lo que le está haciendo, sino de admirarlo por su valentía, por su obediencia, por su capacidad inmensa, ¿sí? de soportar lo que tenía que soportar y llevar a cabo el cumplimiento de la obra en la cruz del Calvario. Entonces Él es digno de admiración, de inmensa admiración, no de decir, pobrecito, miren lo que le está pasando. Es un hombre cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, a pesar de todo el sufrimiento que esto implica. Entonces, el que quiere decir esto es Satanás, ¿cierto? Mateo 16, 21 al 23 dice que Jesús comenzó a decirle a los discípulos las cosas que le iban a suceder, que era necesario que fuera entregado a los fariseos, a los saduceos, que fuera azotado, etcétera, todo ese castigo que venía sobre él. Y Pedro dice, llevándolo aparte, lo reconvino y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, no te hagas estas cosas. Y Jesús, ¿qué le dijo? No tienes puesto los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lo reprendió duramente diciéndole, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Entonces es el diablo el que quiere que nosotros veamos a Jesús como pobrecito. O sea, Él es el siervo sufriente. Él es aquel que padeció cosas terribles. Pero lo que menos quiere Jesús que nosotros expresemos de Él es compasión. Él no busca la compasión de nadie. Él es el hombre perfecto y maravilloso, pero toda nuestra admiración y toda la gloria sean para Él por su obra en la cruz. Entonces ahora sí vamos a empezar a entrar en materia. En Apocalipsis capítulo 1, versículos del 11 a 18, se describe entonces ese Jesús glorioso que se aparece al apóstol Juan, y esto es lo que quiero hacer exaltar en esta enseñanza, que este sea el Jesús que venga en nuestra mente, que esté posesionado en nuestro corazón como el verdadero, sí, el propio, el que Él quiere que nosotros tengamos una imagen. Así debemos nosotros concebirlo a Él cuando se nos dice la palabra Jesús. Miremos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces comienza esta maravillosa revelación del Señor. Lo primero es que lo toma por sorpresa al apóstol. Sí, él estaba en el Espíritu. Después estudiaremos qué quiere decir eso, cómo se puede interpretar. Y
Se parece mucho al versículo de 1 Tesalonicenses 4:16, donde el apóstol Pablo habla acerca del rapto, ¿sí? Es de notar que la voz que le habla es una gran voz como de trompeta, o sea, no es una voz de niñita, ni de niñito, ni de un hombre agonizante, ¿sí? De un hombre azotado, escupido, apedreado, clamando, pidiendo ayuda, no. Ahora él se presenta como con voz de trompeta, una gran voz como de trompeta. Y bueno, 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es bastante parecido, ¿cierto? Estaba yo en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ambos, tanto Juan como la iglesia y la humanidad entera, es tomada por sorpresa por esa poderosa voz del Señor. ¿A usted le ha pasado que va por la calle y uno de esos camiones gigantescos suena la trompeta y usted está descuidado y usted pega ese salto y lo primero que siente es una cosa desesperante, ¿sí? Pero lo que hace es inmediatamente voltear a mirar quién fue o qué es lo que está sucediendo? Entonces es una voz de alarma, ¿sí? En ningún momento pues se nos muestra una imagen de debilidad. Versículo 11. ¿Qué decía esa voz de trompeta? Decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le dice: escribe esto en un libro, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces comienza ya una descripción, por ahora no física, sino de la personalidad, ¿sí? Dice: yo soy el alfa y la omega. Esa es una descripción que no tiene que ver por ahora con lo físico. Ahora, estas dos palabras, alfa y omega, equivalen o corresponden a las 2 letras, la primera y la última letra del alfabeto griego antiguo, ¿sí? Quiere decir que Él es el todo. Ahora, estas 2 palabras aparecen 6 veces en toda la Biblia. 4 veces en el libro de Apocalipsis, donde estamos leyendo, pero 2 veces en el Antiguo Testamento, y fueron palabras que solamente describían a Dios, ¿sí? Allá al Dios todopoderoso y eterno. Nunca las nombraron sobre ningún ángel, sobre ningún profeta, sobre ningún ser humano, sobre ningún otro ser celestial diferente al Padre eterno. Y Jesús ahora viene y dice: yo soy el alfa y la omega. O sea, quiere decir que lo abarca todo, ¿sí? Que desde el principio hasta el fin Él es. O sea, esto es un equivalente en el Antiguo Testamento al gran yo soy que se manifestó a Moisés en la zarza ardiente en aquel monte, ¿sí? Entonces, en el alfabeto antiguo griego, las letras también equivalen a números. Entonces el alfa es el número más pequeño y la omega sería el número más alto que se pudiera describir, queriendo decir que Él abarca todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, está hablando de su omnipresencia, de su capacidad de ser todo, de tenerlo todo, de conocerlo todo y de ser todo en todos. Cosas que se dijeron únicamente, repito, del Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está una descripción de su omnipresencia. El Señor es omnipresente, ¿sí? Cosa que no se puede decir de ningún otro ser humano o ningún otro ser celestial en los cielos. Bueno, también dice el alfa, el omega y el primero y el último. Quiere decir esto, que Él es el autor y la causa de todas las cosas. Él es el todo, es lo que le está diciendo a Juan: mira, Juan, yo soy el todo. Todo lo que tú puedas creer, todo lo que puedas imaginar, todo lo que quepa en tu mente, todo lo que quepa en el tiempo, todo lo que quepa en el espacio, yo soy. Él es el gran yo soy. Entonces, interesante que el apóstol le dice: escríbelo. Ahora, quiere decir que este libro nos está conectando con la mente de Juan y con la mente de Dios. Sí, Juan es llevado en el Espíritu
y se le dice vaya tomando nota de todo aquello que va viendo, o sea que nos une directamente con el cielo y con la revelación de Dios. Cuando lo leemos estamos leyendo las palabras, los hechos, las visiones, y nos estamos, repito, conectando con la mente de Dios, con el corazón de Dios en este momento. Entonces viene la revelación así de esta manera, ¿cierto? Apóstol, iglesia, y de la iglesia la revelación surge para todo el mundo y dice, envíalo. O sea, es una revelación que no es secreta, no es secretismo, ni le pertenece a un grupito pequeño de apóstoles, ni al apóstol Juan como en exclusiva en ese momento. El mensaje tiene que ser recibido, escrito y tal cual enviado a las iglesias. Y en las iglesias, por supuesto, va a ser del conocimiento de todos. Y esta siempre ha sido la intención de Dios, que su palabra corra y llegue a cada persona sobre esta tierra. Aquellos que una vez prohibieron las escrituras para el pueblo fueron totalmente en contra de la palabra de Dios. Y yo digo una cosa, uno tiene que estar muy endemoniado para prohibirle a las personas leer la palabra de Dios, que ellos se acerquen a Dios. O sea, es tanta la sed de poder y de dominio que fueron capaces de ocultar la palabra de Dios al común del pueblo. Y las excusas son inmensas, ¿cierto? Dicen, mire, es que la gente era muy ignorante y no sabía leer. Pues, mi amigo, a ustedes les correspondía enseñarle a leer a las personas. Y tenemos ejemplo en el pueblo judío, en la nación de Israel. Ellos a los niños, desde la más temprana edad, los acercaban a la Torá, les enseñaban a leer y los ponían en contacto directo con ella, aunque eran unos libros extremadamente costosos y escasos, pero por lo menos cada sinagoga tenía las escrituras y las personas tenían acceso a las escrituras. Y Jesús, una vez que le tocó hablar, él se le presentó el rollo, se lo pusieron enfrente y él lo tocó, lo tomó, lo leyó y lo habló, y eso sucedía constantemente. Prohibirle el acceso al pueblo, a las personas del común, a la palabra de Dios, es un acto diabólico, es un acto muy, muy perverso, ¿sí? Es un acto que aterrador, pues es que no tengo palabras para describirlo, me perdonan. Entonces no se trata de un secretismo ni de una posición, no es que el apóstol de ahí en adelante sea el administrador de la revelación de Dios. La revelación se le entrega a las personas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a haber interpretaciones, van a haber choques de opiniones, van a haber diferencias, se van a levantar unos que creen unas cosas, otros que interpretan de otra manera. Y yo le digo, eso va a suceder y siempre ha sucedido, ¿sí? Sucedió en la nación de Israel, pero fue la voluntad de Dios que así fuera. Y en esa multitud de consejeros surgió sabiduría, y hay varias escuelas de interpretación de las escrituras, y bueno, eso es inevitable que suceda, pero la verdad prevalece y los principios fundamentales todo el mundo los puede aceptar y recibir. Uno no tiene que ser un teólogo para ser salvo, pero sí debe conocer la palabra de Dios para ser salvo, ¿sí? No hay mediador entre Dios, su palabra y el común del pueblo. Envíalo, dice, a las iglesias. Entonces, la palabra de Dios se debe divulgar libremente. Ahora, son 7 iglesias, evidentemente, pues la palabra iglesia, la palabra 7 en la Biblia, pues habla de plenitud. Sí, simboliza plenitud, quiere decir que toda iglesia, no solamente estas 7, sino en pleno, ellas la reciben, pero la revelación se esparce a todo el mundo, a toda la iglesia, en todo lugar, en todo tiempo. Y gracias a Dios que hubo unos hombres valientes, ¿sí?, dispuestos a morir quemados en la hoguera por cometerle el terrible pecado y herejía de traducir las escrituras a un idioma que la gente pudiera entender. Gracias a Dios por esas personas, nosotros hoy tenemos una Biblia en nuestra casa. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, es necesario que entendamos que en el versículo 20 aclara que los candeleros son las 7 iglesias que en ese momento pues están representadas aquí en el libro, sí, están presentadas, perdón, aquí en el libro de Apocalipsis.
Entonces, entendamos que lo primero, cuando el apóstol se vuelve para atrás a ver quién le habla, lo primero que ve son los 7 candeleros, que son la iglesia. Es decir, las personas antes de ver a Jesús van a ver a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Jesús puede revelarse a cualquier persona en cualquier momento como Él quiera hacerlo, pero a nosotros nos ha concedido ser el vehículo de la predicación, de la enseñanza, del obrar y de la manifestación del poder de Dios sobre esta tierra. Es un privilegio y es un honor muy grande que cualquier hombre puede ser llamado a predicar la palabra de Dios y a hablar en el poder de Dios y a obrar en el poder de Dios, los milagros, las señales y todas aquellas cosas pues que son sello de una iglesia viva, de una iglesia que está en comunión con Dios. Entonces, se presenta pues este candelero que antes era mostrado a Israel, o había sido dado a Israel como la lámpara, la menorá que alumbraba allí en el lugar santo, ¿sí? Dice que era un candelero que tenía, ahí está pues la imagen, un brazo central o una columna central donde salen los brazos, ¿sí? Y tiene 7 candiles, 7 portadores de luz, y debe estar encendido, ¿sí? Cuando la luz del sol no está, entonces estos candiles se encienden e iluminan el lugar. Entonces la iglesia es esto en la tierra. Primero que todo es de oro, ¿sí? ¿Qué significa oro? Pues significa pureza, significa divinidad, significa excelencia, incorruptibilidad. El oro es el metal más precioso que tenemos en la tierra y sabemos pues que fue el material exclusivo con el que se decoró, se hizo pues el arca del pacto y los querubines que estaban allá en el lugar santísimo, en el tabernáculo antiguo, ¿sí? Entonces, aun con que la iglesia va a ser duramente reprendida por Jesús en las 7 cartas que les envía a ellas, bueno, a 6 de ellas las trata duramente y demuestra las arrugas que tienen, los defectos que tienen. Sin embargo, la iglesia es la amada de Jesús, ¿sí? A pesar de las manchas, las arrugas, hay veces sus vestidos están sucios, pero estas cosas se arreglan entre Jesús y su iglesia. Es un tema que Él trata en la intimidad con cada uno de nosotros, pero la imagen que Él tiene de la iglesia es de oro y portadora de luz sobre la humanidad. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Pero el hecho es que en la antigua revelación, la columna de aquella lámpara era Israel, y los 7 candeleros, que son los 7 espíritus de Dios, o el Espíritu de Dios manifestado en 7 maneras diferentes, dependían, no estaban unidos pues a Israel. Ahora Jesús toma el lugar central. Él es el centro, Él está en medio de los 7 candiles que están alrededor de Él, ya sea, no sé si era de forma así como arco o circular, pero dice que está alrededor de Jesús. Jesús es el centro, Él provee la llama, el espíritu, ¿sí? Que en la antigüedad era el aceite, a través del cual pues era el combustible para que las lámparas estuvieran siempre encendidas. Y bueno, es necesario que esas lámparas estén encendidas, porque o si no, la iglesia esa está muerta, ¿sí? Hay iglesias que tienen toda la liturgia, tienen el orden, tienen todos los mandamientos, tienen ritos, tienen ceremonias, pero están muertas. O sea, el candelero se apagó y es una amenaza constante, ¿sí? El candelero se puede apagar. Y cuando el candelero se apaga, entonces la vida de Dios ya no fluye, y lo que antes era comunión se convierte en religión, y ahí no hay vida, ahí es un cascarón vacío, una cosa aparente. En el fruto se nota, el fruto demuestra inmediatamente, con mucha facilidad, qué iglesia está viva y qué iglesia está muerta, quién está vivo y quién está muerto, quién tiene el espíritu, quién tiene la llama, quién tiene el fuego y quién no.
porque tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, dijo el Señor a una de las iglesias. Entonces el hecho de que se llame iglesia no quiere decir que tenga el espíritu ni que esté viva. Y dice, en medio de los 7 candeleros, versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces los primeros versículos nos hablan de su autoridad, de su poder, de su resurrección, de su gloria, pero todavía no hay una descripción física. Ahora ya viene la descripción física, y esta es la imagen que debería quedar impregnada, ¿sí?, en nuestra mente, para que cada vez que digamos Jesús, digamos o pensemos así es, porque lo dije al principio, es inevitable, es inevitable. Si uno dice bus, se imagina un bus. Si dice elefante, se imagina un elefante. Si viene jirafa, viene la imagen de una jirafa. Así trabaja el cerebro humano. Entonces, cuando decimos Jesús, también hay algo, una imagen que aparece en nuestra mente, y esa es la que tiene que ser renovada conforme Él quiere sea renovada. Bueno, hasta aquí el tiempo para esta palabra. Aquí termino, continuaré en un próximo video. Muy pronto pues estará saliendo la parte 2 de esta enseñanza, y vamos a ir desde acá, desde Apocalipsis 1 hasta el final del libro, en cada parte que el Señor Jesús se ha revelado, y vamos a entender cómo es Él y cómo quiere que lo recordemos. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que transforme nuestras vidas, nuestra mente, que sea de gran bendición, Señor, para tu casa, para tu pueblo, y que cumpla el propósito por el cual fue enviada, Señor. Recibe toda gloria y toda honra, Señor, a ti pertenecen, Padre. Y yo te ruego que mires ahora la necesidad de tu pueblo, Señor. Mira, Señor, el corazón angustiado, el corazón afligido, Señor, el cuerpo enfermo, la necesidad emocional, espiritual, Señor, la necesidad económica, Padre. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que proveas para tu pueblo, para tu casa, y que traigas bendición, Señor. Señor, tú haces diferencia entre los que son tu pueblo y los que no lo son, porque tu pueblo es bendecido, Señor, a causa de la fe en ti, a causa de la fe en tu palabra, a causa de que tú has hablado, Señor, y te has comprometido, Señor, con tu palabra, y tú nunca negarás tu palabra, Señor. Y dijiste, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, llamen y se les atenderá. Gracias, Padre. Recibe ahora tu milagro en el nombre de Jesús. Recibe ahora tu bendición en el Espíritu, apropiate de ella y confiésala, porque el Señor ha extendido su mano sobre tu vida, y la unción del Santo está sobre ti en esta hora, y enciende nuevamente tu lámpara, o la hace arder con más fuerza, para la gloria y honra de su nombre, para que seas luz en esta tierra y de bendición para muchos. Padre, recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos.